Bueno, amada iglesia, Dios les bendiga a todos, bendiciones en esta mañana. Bueno, y continuamos con la serie que hemos estado trabajando en estas 2 semanas que pasaron. Y el tema que estamos trabajando, ¿cómo se llama, iglesia? ¿Cómo se llama? La gloria de Jehová. Hemos estado hablando acerca de eso, ¿cierto? Colócame por favor, hijo. Ustedes saben que me gusta mejor ser más visual. La gloria de Jehová. Ya mi esposo tocó el punto número 1, ¿verdad? El punto número 1, puedes pasarlo. Hoy vamos a hablar sobre la gloria de Jehová, cómo se revela, cómo se transforma. Veremos cómo impacta en el corazón, cómo trae sanidad la gloria del Señor y las consecuencias de no estar bajo la gloria del Señor. El pastor habló sobre el punto número 1, que la gloria de Dios revela lo que hay en el corazón. ¿Lo recuerdan, verdad? Cuando mandaron los espías y todo eso, ya eso está bien machucadito. El punto número 2 habla acerca de la gloria de Jehová, me postra y trae rompimiento. ¿Se acuerdan que ahí estuvimos hablando de que los 10 espías, 12 enviaron, pero de los 12, 10 dijeron, no nos vamos a ir a esa tierra que Dios dijo, porque esa tierra era ¿qué? ¿Era qué? Bueno, miren, ¿se acuerdan que de los 12, 10 dijeron, no vamos a ir a esa tierra porque esa tierra está llena de gigantes, esa tierra está es amurallada, está llena de grandes enemigos, nosotros vamos a ir allá y nos van a matar a todos? Y los 10 empezaron a hablar acerca de lo malo que era la tierra y solo 2 dijeron, no. Si el Señor dijo que esa era nuestra tierra, vamos a conquistar la tierra que el Señor dijo. Era Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Y cuando el pueblo empezó a contaminarse de lo que los 10 decían, Josué y Caleb rompieron sus vestiduras, igualito que Moisés también rompe sus vestiduras, postraron al suelo, rompieron sus vestiduras y quebrantaron el corazón. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Mi esposo terminó en algo súper importante que dijo, que cuando esto ocurrió, que todo el pueblo quería apedrear a Moisés, quería apedrear a Josué y Caleb. ¿A dónde nos trajeron ustedes? ¿Cómo nos vamos a meter a esa tierra? Y Dios lanza una expresión. Ahí terminó mi esposo. Dios lanza una expresión y dijo, ¿hasta cuándo este pueblo va a seguir molestándome? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Levántame la mano si se acuerdan o no se acuerdan. Eso porque como no vienen el miércoles están perdidos, ¿verdad? El Señor dijo, ¿hasta cuándo este pueblo me va a martirizar tanto? ¿Hasta cuándo este pueblo va a entrar en contienda conmigo? Y ahora esto se va a acabar. Los voy a destruir a todos. Ahí terminó el Señor hablando, ¿cierto? Los voy a matar, que no quede nadie. Ahí terminó mi esposo. Vamos a continuar. ¿Qué pasó después de esto? Y después del punto número 2 viene el punto número 3. Pásalo, hijo, por favor. 3 para los que están anotando. La gloria de Jehová trae sanidad sobre la congregación. ¿Cuántos quieren ser sanos en esta mañana? La gloria de Jehová trae sanidad sobre nosotros. Pero para traer sanidad, el Señor tiene que tomar medidas. Y esas medidas muchas veces son medidas drásticas. Y esas medidas drásticas a nosotros no nos gustan. No estamos de acuerdo con las medidas que Dios toma para sanarnos. Pero cuando hay sanidad sobre la congregación, entonces hay un aceleramiento profético sobre nosotros. Y vamos a descubrir en el día de hoy qué fue lo que pasó después de que Dios dijo, los voy a matar a todos. No va a quedar ni uno vivo. Ahí terminó. Cuando Moisés escucha que Dios dice, los voy a matar,
empieza allí una de las intercesiones más hermosas que usted puede ver en la Biblia. No es la única, porque en la Biblia hay muchas intercesiones bien dichas como debe ser. Esta que sucedió ahora es una de ellas. Moisés escucha que el Señor dice: los voy a matar. Y entonces viene lo que ocurre a continuación. Pasa por favor, hijo. Números 14:13. Busque su Biblia, por favor. Números 14:13. Ese allí es lo que empieza a decirle Moisés al Señor. Y dice, ¿están conmigo, iglesia? Números 14. Pero Moisés respondió a Jehová. Esto fue después que Dios dijo: los voy a matar. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Pásalo, hijo. No, la anterior. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Dejémoslo hasta ahí. Números 13, 14, 15 y 16 es lo que empieza Moisés diciéndole al Señor. Usted lo leyó conmigo, ¿cierto? Moisés le dijo: Señor, ¿cómo lo vas a destruir? ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a decir todos los egipcios? ¿Qué van a decir la tierra alrededor? El Dios que estuvo con ellos, el Dios que era columna de nube en el día, que era columna de fuego en la noche, que destruyó los egipcios, que los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Qué van a decir si tú los destruyes? Si tú los destruyes, lo que la gente va a decir es que, como él no pudo cumplir su palabra de llevarlos a la tierra prometida, por eso los mató en el desierto. Eso es, pasa a la siguiente, hijo. Eso es lo que empieza Moisés hablándole al Señor. La intercesión de Moisés abarca varios puntos. Primero, pásalo por favor. Empieza mostrándole al Señor una preocupación del testimonio de Dios frente a las naciones. ¿Qué van a decir los otros pueblos si tú matas a este pueblo que tú dijiste que era tuyo? ¿Qué van a decir? Ese Dios es de mentira. Ese Dios no existe. Ese Dios no cumple sus promesas. Así empezó Moisés haciendo la intercesión. Y apeló a la gracia, a la gloria de Dios. No apeló a los méritos del pueblo. Porque si él hubiera dicho: Señor, por favor, no mates a este pueblo. Tú sabes que él es duro de servir, Señor, pero tú sabes que este pueblo es bueno. No lo mates, Señor, no lo mates. Si él hubiera apelado al pueblo, no hubiera logrado absolutamente nada. Moisés en esa intercesión, si usted lo leyó conmigo, 13, 14, 15, 16, lo que empieza Moisés es a apelar al carácter del Señor, al carácter divino de Cristo. Y usted se va a dar cuenta en los siguientes versículos que le vamos a leer. Siga por favor. Versículo 17. Ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y los cuartos. ¿Qué estaba haciendo Moisés allí? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Intercediendo.
pero intercediendo no diciendo el pueblo es bueno. Lo que pasa es que a veces se tuerce un poquito, Señor, pero Él es bueno. No intercedió en favor de los méritos del pueblo, porque si hubiese sido así, no hubiera logrado nada. El pueblo estaba mal. Entonces la intercesión invoca el carácter divino de Cristo. Por eso es que Él dice: Señor, tú eres tardo para la ira. Señor, ¿dónde está? Se me perdió. Tú eres tardo para la ira, pero también tú visitas la maldad. Señor, tú eres misericordioso. Pasa a la siguiente, hijo. Esto es lo que empieza a decir Moisés. Le dice al Señor: Señor, acuérdate, Señor, que tú eres un Dios de amor. Acuérdate, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios lleno de gracia, que tú eres un Dios perdonador. Pero el último versículo dice: pero que también no quedará el pecado sin castigo. Le recuerda que también Él es un Dios justo. ¿Qué significa que Dios sea un Dios justo? ¿Qué significa, iglesia? ¿Qué significa que Dios sea un Dios justo? Que paga a cada quien según sus actos, según sus obras. Eso es lo que significa que Dios es justo. Entonces Moisés apela a ese carácter del Señor. Y después que termina de hablar con el Señor, entonces viene la respuesta de Dios. Pásalo, por favor. Pásalo. Bueno, después de eso, perdón, anterior. Ya en el versículo 19, Moisés ya no puede seguir hablando más y dice: Señor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de su misericordia. Y como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí, ya no le quedó más argumento. Y como ya no le quedó más argumento, el versículo 19 termina diciendo: Señor, perdónalos. Perdona la iniquidad de este pueblo. Y viene la respuesta de Dios. Pásalo, hijo. Mire la respuesta de Dios. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de Dios? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de Dios? ¿Os perdonó o no los perdonó? ¿Sí o no? Levánteme la mano los que digan que sí. Levánteme la mano los que digan que no. Y los que no levantaron la mano. La respuesta de Dios está en el versículo siguiente. Pásalo, hijo. Números 14:20 dijo: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme ¿a qué? A tu dicho. Oye, está bien, ya, deja de interceder por este pueblo, los voy a perdonar, pero no se alegre mucho. Usted dijo: uy, nos salvamos. No se alegre mucho, porque Dios lo perdonó de destruirlos, porque Dios lo que iba a hacer era destruirlos. ¿Que podía destruirlos en un instante, sí o no? Claro, con un solo instante, en un segundo, podía destruir a todo el pueblo que estaba acampando en el desierto. Pero Dios dijo: está bien, no los voy a matar, no los voy a destruir, pero viene algo sobre ellos. Y vamos a ver qué dijo el Señor, versículo 21. Sigue, por favor. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Y dice: no, ninguno de los que me ha irritado, ¿qué dice? Lo verá. Oiga, qué cosa tan tremenda, Dios. Pasa a la siguiente. Pásalo. Pásalo, hijo. Aunque Dios perdona, no elimina las consecuencias del pecado. Anote eso, escuche. Ya se los voy a explicar clarísimo. Aunque Dios perdona, no elimina las consecuencias del pecado. La reconciliación con Dios no significa una anulación inmediata de las consecuencias. No sé qué habrá dicho ahí la pastora, no la entiendo. Oigan,
La justicia de Dios no entra en conflicto con la misericordia de Dios. Justicia, les dije yo que hay que pagar a cada quien según sus actos. Y la misericordia del Señor es el amor que el Señor extiende sobre nosotros. Una cosa es la justicia, otra cosa es la misericordia. No entran en conflicto. Dios es un Dios justo. Cuando nosotros llegamos delante del Señor con la cantidad de pecados que usted puede imaginar, cuando nosotros éramos pecadores y llegamos ante la presencia del Señor, el Señor nos perdona, ¿sí o no? Sí, pero las consecuencias de lo que hicimos estarán. Ejemplo, para que usted me entienda. Una persona que toda su vida fue fumador, toda su vida, fumador, fumador, llegó ante los pies del Señor y el Señor sana, lo transforma, ya no fuma más o no bebe más, no hace nada de esas cosas, pero resulta que demoró más de 40 años siendo un fumador empedernido. ¿Dónde creen que tendrá las consecuencias esa persona? ¿Dónde? ¿Dónde? En su salud, en sus pulmones, y va a tener que vivir las consecuencias. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias están. ¿Me hice entender? Otro ejemplo, usted era bebedor todo el tiempo, alzando el codo, todos los días, todos los fines de semana, se perdía el viernes, llegaba el domingo a las 7 de la noche a la casa. Viernes, sábado, domingo tomando por 30 años. ¿Cómo creen que va a estar el hígado suyo? Ya el hígado está en un puntico, ¿verdad? Pero conocí al Señor y el Señor me perdonó y el Señor me restauró. No volví atrás, no hice más eso, pero las consecuencias estarán, ¿sí o no? Sí, estarán las consecuencias. Tendré que vivir de pronto con dificultades en el hígado, tendré que vivir de pronto con algunas deficiencias en mis órganos, ahí están las consecuencias. Eso es lo que quiere decir ahí, miren. Aunque Dios perdona, ¿qué pasa? No elimina las consecuencias ¿de qué? Del pecado. Oigan, el juicio de Dios sobre nosotros va a ser inevitable. Todos nosotros vamos a tener que enfrentarnos a ese juicio de parte del Señor, porque aunque lleguemos a los pies de Dios y Dios nos haya perdonado y haya hecho, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva, porque a partir de aquí vamos a caminar en fidelidad con el Señor, pero de las cosas que yo hice en el pasado, voy a tener que vivir y cargar ¿con qué? Con las consecuencias. Cuando Dios decide perdonar al pueblo, le dice, no los voy a matar, tranquilos, no los voy a matar, pero no van a entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. No van a entrar a la tierra prometida. Por eso, amada iglesia, la Biblia es muy clara y la Biblia dice que cuando una persona deliberadamente rechaza la misericordia, el amor del Señor, va a tener que enfrentar sus juicios más duros que aquel que no le conoce. Por eso hay algo en la Biblia que dice que es mejor no le hubieran conocido. Termínenla conmigo. ¿No lo conocen ese texto? La Biblia dice que es mejor no haberme conocido que haberme conocido y irme nuevamente hacia atrás. Porque allí conocí al Señor, conocí su favor, conocí su misericordia, conocí su favor. Y yo deliberadamente dijo, no lo quiero, no lo acepto. Entonces las personas que deliberadamente rechazan la bondad del Señor, rechazan ese amor del Señor, van a tener que enfrentarse a un juicio todavía mucho más duro que aquel que nunca le ha conocido. Entonces, si ya usted le conoció y está pensando volver al mundo, diga, ay, ay, ay. Dígalo, iglesia. Padre, no están aquí, ¿qué les pasa? Voy a pararlo. Arriba las manos, abajo los pies. Muy bien. Dios lanza un juicio. ¿Ya quedó claro cuál era el juicio? No van a entrar ¿a dónde? No los voy a destruir, tranquilos.
pero no van a entrar a la tierra prometida. Pero mire lo que dice el Señor, sigue diciendo el Señor, pásalo por favor, hijo. Mira el versículo 24, léalo conmigo, hermoso. Pero a mi siervo que Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dígalo, léalo iglesia. Yo le meteré en la tierra. No sé si usted está entendiendo lo que dice ese versículo. Allá hay cosas extraordinarias. Pero a mi siervo Caleb, que son dos, ¿verdad? Ahí falta uno. ¿Cuál era el otro? Josué. Pero en este versículo en especial está haciéndose referencia a uno solo. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá ¿en qué? En posesión. Oigan, a pesar del juicio que Dios había lanzado sobre la nación, a pesar del juicio que Dios había dicho, ¿cuál fue el juicio, iglesia? ¿Cuál fue el juicio? No que entrarán a la tierra prometida. A pesar de que Dios había lanzado un juicio, hace una distinción de un hombre en particular en el versículo 24, en este caso Caleb, que tenía un espíritu diferente. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Caleb de diferente para que Dios lo notara? ¿Qué fue lo que hizo Caleb para que Dios dijera, Caleb tiene un espíritu diferente? ¿Qué sería lo que hizo Caleb? ¿Qué sería? Recuerdan que el pastor lo ha estado hablando. ¿Qué hizo Caleb diferente? ¿Ah? ¿Qué hizo? Yo voy a averiguar por acá. Hoy, ¿qué les pasa? Yo no sé si es que voy a tener que ponerle fuego desde abajo. ¿Qué hizo Caleb? ¿Qué hizo Caleb? Que dijo que Dios, ¿qué hizo Caleb? Que hizo que Dios lo notara dentro del pueblo y dijera, él tiene un espíritu diferente, tiene otro espíritu. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo, amada iglesia? ¿Ah? Oigan, ¿se acuerdan que habían dos espías? De los 2 espías, 10 dijeron, la tierra es mala. ¿Se acuerdan? 10 dijeron, no vayamos para allá, porque si vamos para allá nos van a matar. De los 12, 10 dijeron, no es posible que entremos a esa tierra. Y el problema no fue que dijeran eso. ¿Cuál es el problema? Si usted lo está entendiendo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oigan, el punto es que no creyeron lo que Dios les dijo. Dios les dijo, esa es ¿qué? Su tierra, vengan, esa es su tierra. De los 12, 10 dijeron, no puede ser nuestra tierra, porque en esa tierra hay gigantes. No puede ser nuestra tierra, porque esa tierra está llena de gente que nos van a matar. De los 12, 10 dijeron, no puede ser nuestra tierra, porque no vamos a poder vivir, ya hay gente que habita ahí. Pero 2 dijeron, si el Señor dijo que esa era nuestra tierra, vamos, que nos los comeremos como pan. De los 12, 2 dijeron, si el Señor dijo que esa es, ¿a qué le tienen miedo? Vamos para adelante. Esos 2 fueron ¿quién? Josué y Caleb. Aquí el espíritu diferente que dice que había en Caleb era que le creyó ¿a quién? Al Señor. El espíritu diferente fue que no dudó ¿de qué? De la palabra que Dios había dicho al pueblo. Por eso, hermano, pasa lo siguiente, hijo. Yo le insto a usted en esta mañana, a que nosotros podamos ser como ese Josué, podamos ser como ese Caleb, que tengamos un espíritu que diferente. Esas personas, nosotros en toda iglesia y en todo el mundo y en toda nación, hay algo que se llama el remanente fiel. Allá se los coloqué. El remanente fiel. ¿Qué es el remanente fiel? Es el poquito de gente
que tiene el espíritu de Josué y Caleb. Es el poquitico de gente que cree en ¿qué? En las promesas de Dios. Ese poquitico de gente que no duda de lo que Dios ha dicho para nosotros. Ese se llama el remanente ¿qué? Fiel. ¿Cuántos remanentes fiel hay aquí en esta mañana? Amén. ¿De verdad que sí o no? El remanente fiel se conoce. El remanente fiel se distingue. El remanente fiel Dios lo nota. El remanente fiel permanece en medio de las circunstancias. El remanente fiel Dios los honra, porque ese remanente fiel tiene una obediencia genuina a lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos obedecen aquí al Señor? Pero amén de verdad o amén porque amén, decimos amén. El remanente fiel, a pesar de lo que pueda estar pasando, ha creído en las promesas del Señor. Mire, Caleb tenía un espíritu diferente y por lo tanto Dios honra su fe, su obediencia. ¿De qué manera el Señor honró la obediencia y la fe de Caleb? ¿De qué manera? Cuando le dijo, ninguno de ellos van a entrar, solamente ¿quién? Tú y Josué, que ahí falta Josué también, los dos. Josué, siempre iglesia, nosotros vamos a encontrar a ese remanente. En la iglesia, siempre nosotros nos vamos a encontrar trigo y cizaña. ¿Cuántos son cizaña aquí? ¿Cuántos son trigos aquí? En la iglesia siempre hay trigo y cizaña. Eso lo explicamos, creo que el año pasado, si no estoy mal, o el anteaño, no me acuerdo. El año pasado explicamos muy bien la diferencia entre trigo y cizaña. Y si usted recuerda, y me voy a echar para atrás, que el trigo se parece mucho a la cizaña. Muchísimo. Es más, los agricultores no diferencian entre un trigo y una cizaña. Tiene que ser alguien muy experto para poder diferenciar entre la planta de trigo y la planta de la cizaña, porque se parecen mucho. En el contexto de nosotros, el hermano que viene a la iglesia puede ser cizaña y usted no se ha dado cuenta. Mire el que está a su lado a ver si es cizaña, mírelo, mírelo. ¿Será que usted se dará cuenta si el que está al lado es cizaña? Usted puede estar sentado al lado de una cizaña y usted no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe, hermano? ¿Por qué no lo sabe? Porque es muy difícil de reconocer. Por eso la parábola dice, Señor, los discípulos decían, ¿será que quitamos la cizaña y la cortamos y vamos a echarla al fuego? Y el Señor que dijo, no la vamos a cortar. Porque si cortamos esa cizaña, lo más probable es que también cortemos el trigo. Dejémoslas que crezcan. Es decir, que eso nos dice que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Mitad es cizaña, mitad es trigo. Entonces yo tengo que evaluarme, Señor, ¿será que yo soy de la cizaña, Padre? ¿Será que yo soy de la cizaña? Muéstrame si soy de la cizaña. Porque es muy difícil de reconocer. Y mire, por eso la Biblia dice que en los últimos días, la mitad de la congregación, ¿qué dice? Cuando venga el Señor por su iglesia, la mitad, ¿qué? Se quedará. La mitad. ¿Qué poco? Ni siquiera es el 30%, ni el 10%. La mitad se quedará. Eso tiene que abrirnos los ojos a nosotros, iglesia. Eso tiene que abrirnos nuestros ojos y decir, Dios mío, ¿será que yo soy de esas cizañas? Porque no vamos a echarnos mentiras. En la iglesia hay personas que vienen a la iglesia, que vienen los domingos, que han creído que están aquí, que no tienen testimonio, que les gusta venir, pero hacen sus cosas afuera, que vienen a la iglesia y se ponen su máscara de cristiano mientras estamos el domingo, pero de lunes a viernes me quito la máscara y vuelvo a hacerlo. Y cualquiera que lo vea entrando a la iglesia el domingo, él es cristiano.
porque va a la iglesia. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente usted está aquí porque ama al Señor, porque quiere servir al Señor, porque quiere que el Señor lo transforme, o porque son de los que les gusta estar y venir? Eso tiene que confrontarnos en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso Dios le decía, Caleb y Josué son diferentes. Amén. ¿Cuántos son diferentes aquí en esta mañana? Que pueden decir, yo también quiero ser parte de ese remanente fiel. Yo también quiero ser parte de ese remanente que no desecha la palabra del Señor, que no desecha lo que el Señor ha dicho. Ahora, anteriormente les había dicho que el Señor perdona, pero hay que consecuencias. Ya vimos la primera. La primera fue que Dios dijo, ninguno, no van a ser destruidos, pero no van a entrar a la tierra prometida. Pero mire lo que ocurre más adelante. Vamos a ver. Sigue, hijo, por favor. Números 14:25. Búsquelo allí, de pronto allá no se alcanza a ver bien. ¿Tienen? Díganme amén. Amén. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Por favor, anote la palabra murmura ahí en su Biblia. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo siguiente. Escuche con atención lo que viene diciendo el Señor. Está enojado, ¿verdad? Con lo que está diciendo está enojado. Y sigue diciendo el Señor. En este desierto caerán, ¿qué? Vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, señale por favor eso en su Biblia también, de 20 años hacia arriba, los cuales han ¿qué? Murmurado. Señale por favor nuevamente la palabra murmurado, murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra, la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Y nuevamente reafirma el Señor, exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Qué bonito. Bueno, el juicio de Dios viene sobre el pueblo, pero hace una excepción. Todos van a morir aquí en el desierto. De 20 años, ¿qué dice? Para arriba, ninguno va a entrar a la tierra prometida. Ninguno va a entrar a la tierra prometida. Y mire lo que dice en el versículo 30. Nuevamente el Señor reafirma el espíritu que había visto en Josué y Caleb. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella. ¿Exceptuando a quién? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Oiga, qué bonito. Ya el Señor ha dado un dictamen. Todos los de 20 años para arriba se quedarán en el desierto y dice, caerán vuestros cuerpos en el desierto. Y menciona las consecuencias para todos los que tenían 20 años. Pero sabe, ese fue el juicio. ¿Se acuerdan que habían dos palabras que revelan el carácter de Cristo? Se los mencioné al inicio. Juicio y ¿qué más? Juicio y ¿qué? Misericordia. Ya lanzó el juicio. Juicio,
Todos los de 20 hacia arriba morirán. Pero ahora mire qué cosa tan hermosa. Viene la misericordia que va junto con el juicio. Pásalo, por favor. Viene la misericordia, mírelo ahí. Pero a vuestros niños, los cuales dijisteis que serías por presa, yo los introduciré. Y ellos, ¿qué dice, iglesia? Conocerán la tierra que vosotros, ¿qué? Despreciasteis. ¿Se acuerdan cuando el pueblo empezó a hablar que ese pueblo nos va a matar? Nuestros hijos van a ser presa allá en ese pueblo. Mire lo que dice el Señor. Les recuerda lo que ellos dijeron. Y dice, y ustedes que dijeron que sus hijos iban a ser presa en ese pueblo, yo los introduciré y ellos van a conocer la tierra que ustedes despreciaron. La misericordia del Señor, pásalo, hijo, por favor. La siguiente, mire lo que dice ahí. La misericordia del Señor alcanza a nuestras futuras generaciones. Dígame amén. ¿Qué significa eso? Que Dios promete restauración a nuestros descendientes. A nuestros descendientes, que aunque nosotros hayamos caído en pecado, pero conocimos al Señor y el Señor nos perdona, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos alcanzarán la misericordia del Señor. Dígame amén si usted lo cree. Aunque yo haya cometido el pecado más grande, aunque yo haya vivido en el pecado más grande, me haya apartado del Señor, pero me reconcilio con el Señor, vuelvo a los caminos del Señor y el Señor me abraza con sus brazos de amor. Hay una recompensa sobre mis, ¿qué? Generaciones, pero esa recompensa viene cuando usted se mantiene en fidelidad y enseña a sus hijos, a sus nietos y así a sus bisnietos y a sus tataranietos. Viene esa impartición sobre nuestras generaciones futuras. Yo creo que todos los que estamos aquí, desearían que sus hijos caminen con el Señor. Dígame amén si usted lo cree. Yo creo que todos los que estamos aquí desean que sus nietos caminen bajo la voluntad del Señor, ¿o no? Porque ninguno espera ver a sus nietos perdidos en el alcohol. ¿Quién desea ver a sus nietos perdidos en la lujuria? ¿Quién desea ver a sus nietos perdidos en el alcohol? ¿Quién desea ver a sus nietos perdidos en la esclavitud? Ninguno. Cada uno de nosotros espera ver a sus generaciones caminando bajo la voluntad del Señor. Y el Señor tan hermoso está en ese momento diciendo, todos los de 20 morirán, pero viene la misericordia. Pero todos estos pequeños, todos los pequeños menores de 20 años, ellos van a entrar a la tierra. Y ellos son los que van a poseer la tierra que ustedes despreciaron en sus momentos. Oigan, yo he escuchado muchas mujeres que han venido conmigo y han dicho, ay, si yo hubiera conocido al Señor antes, yo no hubiera hecho un poco de cosas que hice. Otra dice, si yo hubiera conocido al Señor antes, no me hubiera casado con el que está al lado mío. Pero ya le tocó. No me hubiera casado con él, pero bueno, ya llegué ya después de haberme metido ahí en el bololón. Eso significa que no importa. De pronto usted diga, ay, el Señor llegó tarde para mi vida. No, llegó en el momento exacto, en el momento porque Dios no se equivoca. La importancia aquí es, amada iglesia, que si ya nosotros hemos cometido anteriormente, hicimos y deshicimos y todo lo que hubo en nuestra vida lo hicimos, pero llegó un punto donde conocimos al Señor, comprométase con el Señor. No me dijeron ni amén. Amen al Señor. Ya la vida pasada, dejen esa vida pasada, porque de ahí en adelante comenzarán a escribir una nueva historia. Y cuando escriban esa nueva historia sobre usted, va a repercutir sobre tus hijos, va a repercutir sobre tus nietos, sobre todas tus generaciones. Mire, es importante, por eso el domingo pasado estuvimos orando por los niños, ¿lo recuerdan? Fue el domingo pasado, ¿verdad? Estuvimos orando por nuestros hijos. Nuestros hijos es parte fundamental en la vida desde pequeños. Es fundamental que usted le enseñe a seguir al Señor. Oigan,
Hay muchos papás que no han enseñado a amar al Señor, sino que han obligado a su hijo a amar al Señor. ¿Me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Los que no están dormidos. Hay una diferencia entre que usted le enseñe a amar al Señor y otra cosa diferente, que usted lo obligue a amar al Señor. Ya les voy a explicar. Cuando usted obliga a su hijo a amar al Señor, y no porque realmente él ame al Señor, sino porque usted lo está obligando, el día que el pelado se le salga de su dirección, ¿qué creen que va a hacer ese muchacho? El día que el muchacho se salga de su autoridad y se salga de su yugo, o para que me entiendan, se salga de el muchacho va a hacer lo que se le da la gana. Va a salirse y a hacer lo que nunca pudo disfrutar, porque ahí estuvo el papá siempre dándole, vamos para la iglesia, cuidado, vamos para Generación Águila, que ver el culto de niños, porque no le estamos enseñando a amar al Señor. Le estamos obligando a amar al Señor. Un niño debe sentir que aquí en la iglesia hay paz, hay felicidad, hay amor. Que el día que usted por alguna casualidad no llegue a venir, el muchachito le dice, ay, no, vamos para la iglesia hoy. Y mami, la iglesia, les voy a contar algo. Ayer no pudimos traer a mí al culto de niños. Se nos pasó porque estábamos ocupados en otras cosas. Como al rato resucita Mía y sale llorando. Si llegó así llorando, y yo, ¿qué te pasó, mami? El culto de niños, el culto de niños. Llorando por el culto de niños. Y en ese momento yo estaba haciendo otras cosas, mi esposo estaba con los niños en GA, bueno, estábamos haciendo muchas cosas, no pudimos traerla. Y ella estaba llorando porque se perdió su culto de niños. No estoy diciendo que mi hija es mejor que las de ustedes, no. Lo que les estoy enseñando en esta mañana es que usted como papá debe enseñarles que venir a la iglesia es un disfrute, que venir a la iglesia es espectacular en el idioma de los pelados, que venir a la iglesia es top, como dicen ahora ellos. Que venir a la iglesia es hermoso y no que venir a la iglesia, uy, aburrido. Venir a la iglesia, aburrido. Venir a la iglesia, aburrido. No quiero venir. ¿Voy a ir a una fiesta? No, ¿por qué? Porque ya dije que no. Y no le enseñamos por qué no puede ir a esa fiesta. La demora es que el pelado se vaya a estudiar a Barranquilla, se vaya a estudiar a Cartagena, se vaya a estudiar a Bogotá. Porque ¿qué le va a pasar a ese muchachito? ¿Qué le va a pasar a ese muchacho? ¿Se va a perder o no se va a perder? Porque usted no le ha enseñado a amar al Señor. Pero cuando nosotros amamos a nuestros hijos, le enseñamos a nuestros hijos que amen al Señor, no importa en el sitio donde estén. Están en Barranquilla, están en Bogotá, están en Medellín. Ya las bases la tienen desde pequeña. Aman al Señor desde que son pequeños. Y yo como papá voy a estar tranquilo que donde esté mi hijo, ahí está la gloria del Señor con él. Porque ya yo le enseñé quién es Dios para él. Porque ya yo le enseñé que el Señor es importante en su vida. Porque ya yo le enseñé que algo viene para su vida y él no va a contaminarse. Él se va a guardar para el Señor. Como padres debemos entender, amados hermanos, que es importante que usted y yo le enseñemos a nuestros hijos a amar al Señor. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Hablando del pastor en la casa. Mire, y ahora que las escuelas son en la tarde, ¿quién irá para allá? Porque yo no voy a ir para allá, ¿verdad, hermana Nuchi? Y el pelado, ¿qué está haciendo el pelado? ¿Qué está haciendo el pelado? Oyendo. Mire, que ahora pidiendo plata que para los aires. Mira, que voy yo. No tengo yo para pagar de la luz de la casa, hombre. Ahora que voy a pagar yo allá. Y empezamos. ¿Y el muchacho qué está haciendo? Escuchando todo lo que nosotros hablamos en la casa. Es más, le voy a contar aquí un secreto. Muchas mujeres se ponen a hablar con sus esposos que no son cristianos de las cosas que suceden. Y ahora, y mira, y que no sé qué, ¿cómo te parece? Que no sé qué, que pim pam, pero así como hablamos las mujeres. Cuando llega a ver el marido está oyendo y lleno y bombardeado. Yo por eso no voy a la iglesia. Yo por eso ni cristiano soy.
porque se dedicó a dañarle el corazón a su esposo. Porque se dedicó a dañarle el corazón a su esposo de lo que quién es Dios. Y cuando usted quiere recapacitar y alzar la cabeza y decía, ay Dios mío, mi esposo no quiere venir a la iglesia, hermana Nuri, ¿cómo voy a hacer? Imagínese, ese hombre está duro, no quiere venir para la iglesia. ¿Cómo va a venir si ya usted lo llenó y lo llenó y lo llenó de cosas contrarias a lo que debía enseñarle para que ese hombre amara al Señor? Hay que aprender que cada una de las personas que están a nuestro alrededor, nuestros esposos, nuestros hijos, enseñarles que servir al Señor es lo mejor, que amar al Señor es lo mejor y mostrarle, no de mentira, porque usted no le va a mostrar mentira. Si usted ama al Señor, usted le muestra a los demás qué es amar al Señor. Si usted sirve al Señor con integridad, usted le demuestra a los demás que es amar y servir al Señor con integridad, no de mentira. Es porque realmente lo vivo. Es porque realmente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con amor y con integridad. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Ahora, ya les dije que los niños son como esponjas en la casa. Usted sabe mejor que yo que uno está hablando y ellos están jugando en el celular o cualquier cosa y de un momento salen con un comentario y bueno, y este pelado no estaba, y se meten en la conversación. Hay que tener mucho cuidado. Enseñe a sus hijos que amar al Señor es un privilegio. Nosotros a veces jugando, mi esposo y yo decimos, nosotros vamos a hacer como Sarah Connor. ¿Saben cuál es Sarah Connor, verdad? Están perdidos. The Terminator. Sarah Connor enseñándole se me olvidó el hijo, ¿cómo se llamaba? John Connor, enseñándole a John Connor que van a venir los Terminator, que van a acabar con todo el mundo, que esto va a ser de las máquinas. Y el pelado no sabía de nada, pero ella estaba enseñándole, va a venir, cuidado. Así tenemos que ser nosotros, iglesia. Va a venir el anticristo, tenemos que cuidarnos, guárdese con el Señor. Y el pelado, enséñele, hasta déjele que hacer listo para cuando usted no viva. Igualito, hay que hacerlo para poder enseñarle a nuestros hijos que grandes cosas les esperan a aquellos que no se apartan de la misericordia del Señor. Amén. Muy bien, seguimos leyendo. ¿Quedamos en el versículo qué? 31. Números capítulo 32. Pásalo, hijo, por favor. Muy bien. Mire lo que sigue diciendo Números capítulo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Está hablando el Señor. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto, ¿cuánto? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año, ¿por qué? Por cada día. Y conoceréis, ¿qué dice? Mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán ¿qué? Consumidos y allí morirán. Si usted leyó conmigo, Dios, ¿por qué dijo que eran 40 años que iban a demorar en el desierto dando vuelta? ¿Por qué dijo que eran 40 años? ¿Por qué? Uno por cada día que demoraron reconociendo la tierra. ¿Cuántos días demoraron los espías reconociendo la tierra? 40 días. Y en el juicio del Señor dijo, como demoraron 40 días reconociendo la tierra, van a demorar 40 años dando vuelta, dando vuelta. Es más, cuando ustedes estudian geografía bíblica y se van al mapa donde estaba el pueblo, usted se va a dar cuenta que el pueblo en el mapa, por las ciudades por donde está, el pueblo así era esto, ¿eh? Tin, 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 tin. Y uno dice, ¡ah! En un rolito, ahí, tin, 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 tin.
que podían perfectamente salirse por un lado y llegar a la tierra donde estaban, y ahí estaban. Cuando usted revisa el mapa, hacen esto, tan, tan, tan. Ahí estuvieron, dando vueltas en el mismo sitio. 40 años que estuvieron ahí en ese momento. Pasa la siguiente. Usted puede decir, ay, qué castigo. Qué castigo tan grande es estar 40 años dando vueltas en el desierto. Pero les enseño, no fue castigo. Eso se llama disciplina. Anótelo. No fue castigo. Se llama ¿cómo? Disciplina. Y anote esto, mire. Los desiertos y las plagas son símbolos de Dios para traer sanidad sobre la murmuración. ¿Recuerdan que les dije que señalaran dos palabras anteriores en los que leímos? ¿Cuáles fueron las palabras? Murmuración, ¿sí o no? Oigan, qué cosa tan tremenda es caer en la murmuración. ¿Qué es murmuración? ¿Qué es murmuración? ¿Saben lo que es murmuración? ¿Qué es murmuración? Yo creo que yo lo enseñé una vez. Etimológicamente, murmuración significa hablar pasito. ¿Me escucharon? Hablar pasito. ¿Qué es? Imagínate tú cómo te parece. Eso es murmuración. Qué cosa tan tremenda cuando la iglesia entra en el pecado, se lo coloco en mayúscula, pecado de murmuración. Un pecado tremendo cuando murmuramos y hablamos. Para que usted me entienda, hablar por detrás, ¿verdad? Decir las cosas no en la cara, sino, imagínate que tú que no sé qué, eso contamina. El pecado de murmuración contamina a todo el mundo. Y mire una cosa, Dios los envía al desierto por 40 años, no como castigo, porque los desiertos y las plagas no eran como castigo en ese preciso momento. Era disciplina. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra la murmuración. Pasa la siguiente. De allí puedo decir lo siguiente. La disciplina de Dios no es punitiva, sino formativa. Ahora sí quedé peor. ¿Qué es eso? La disciplina de Dios no es punitiva, es formativa. Se los voy a explicar. ¿Qué es punitivo? No me busquen en Google. ¿Qué es punitivo? Punitiva. ¿Qué es? ¿Ah? Punitivo. Esa palabra punitiva significa castigar de una manera vengativa. Punitiva significa castigar de una manera vengativa. Entonces ahora entiéndame. La disciplina de Dios no es punitiva, es decir, no es para castigar de una manera vengativa. Ahora, como ellos me despreciaron a mí, los voy a matar, los voy a acabar, hasta que no quede ninguno. Dios no actúa así porque Dios no es humano. Los mandó al desierto para formarlos, para formar el carácter. Es lo mismo que sucede cuando una persona en la iglesia entra en disciplina. La persona que entra en disciplina puede decir castigo, pero la disciplina no es castigo. La disciplina es formación, porque cuando una persona entra en disciplina, se forma su carácter. Volvemos nuevamente a esa persona para corregir por algo que hizo que no estuvo bien. Se corrige, se llama, se forma el carácter. Cuando entra en disciplina, se le ayuda a crecer espiritualmente. Se le ayuda a que tenga madurez. Se le ayuda a que pueda crecer en obediencia. Hay gente que no ha entendido el proceso de disciplina. Hay gente que sí.
acepta el proceso de disciplina y después que pasa el proceso de disciplina, son diferentes, han crecido, aprenden la lección, no vuelven a cometer los mismos errores. Pero hay otros que entran en un proceso de disciplina y ¿qué hacen? Se enojan, se cargan, hablan del pastor y se van de la iglesia. ¿Cuál es usted? No, pastor, yo no voy a entrar en disciplina, yo voy a caminar derechito. Bueno, ese es mejor. Pero si en algún momento les toca pasar a cada uno de ustedes por el tiempo de disciplina, recuerde, dígale al que está a su lado, recuerda, dígase lo que está a su lado para ver si se despiertan. Recuerda, la disciplina no es castigo, es formación. Cuando usted entiende eso, de que la disciplina es formación, que te ayuda a formar el carácter, a crecer, vas a mirar las cosas desde otro punto de vista. Es más, la palabra en Hebreos 12, 5, 10 dice que un padre que ama, ¿qué hace? Corrige. Un padre que ama, corrige. Si a mí no me interesara, yo no corrigiera, pero tengo que corregir. Mi Abelén a veces sube y no saluda a ningún diácono. Allá abajo cuando viene brava, no saluda. Mi Abelén, venga, devuélvase. Saluda al hermano, dale la mano, diga buenos días. Hay que corregir, hay que corregir. Cuando uno ama a sus hijos, ¿qué hace? Corrige. Pero cuando a mí no me interesa, yo no corrijo. Entonces, entienda, amados hermanos, que cuando ustedes entran en ese proceso de disciplina, es solamente ¿para qué? Para formación. Ahora, en la diapositiva anterior les mencioné que los desiertos y las plagas son ¿para qué? ¿Son para qué? Colócala, hijo, hazme favor, la anterior. Que los desiertos y las plagas, anterior, hijo, son para traer sanidad ¿sobre qué? Sobre la murmuración. Recuerdan que yo les dije que anotaran 2 veces la murmuración, ¿verdad? Ahora, yo puedo estar pasando también por un momento de dificultad, un momento de desierto, un momento de prueba, un momento de dificultad en mi casa, con mi familia, con mi esposo, con el que sea que usted esté pasando, un momento duro, difícil. Quizás ese momento duro, difícil que usted está pasando, quizás también tiene que ver con malas decisiones que usted tomó en su determinado momento. Y como usted tomó malas decisiones en un determinado momento, yo tengo que llevar las consecuencias de esas malas decisiones. Ese es mi desierto. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Cuando tomo unas malas decisiones, entonces estoy viviendo, no sé qué es lo que está pasando conmigo, que no me levanto y me vuelvo a caer, entro en una cosa, entro en la otra. Ese es mi desierto. Pero mi desierto es para poderme formar. Ese desierto es para que puedas moldear tu carácter. Ese desierto es para que puedas confiar en el Señor y depender totalmente del Señor. Recuerde que el proceso de disciplina es ¿para qué? ¿Para qué? Para formación. Que el proceso de disciplina no es para matarte. Si tú estás pasando un momento de dificultad duro, pero duro, un proceso, Dios mío, no sé qué es lo que está pasando con mi vida. Yo les mencioné, quizás eso puede ser por algo que usted hizo mal, malas decisiones, y por lo tanto esas son las consecuencias que usted tiene que caminar en este momento. Pero si alguno de ustedes en esta mañana está pasando por ese momento de dificultad, está pasando por ese momento de tribulación, por X o Y motivo, usted lo sabe por qué está allí, tranquilo. Después que salga de ese proceso de desierto, en ese proceso de desierto, Dios te está formando. ¿Cuántos dicen amén? En ese proceso de desierto, Dios te está puliendo. Así como cuando pulen las piedras preciosas, como pulen el oro, que empiezan a quitar lo que no sirve, o a quitarle esto a este muchacho, voy a quitarle esto a este muchacho, no le sirve esto que está aquí, vamos a quitarlo, vamos a mocharlo. Estoy pasándolo por ese desierto para poderlo formar y poder hacer de él
una nueva persona que obedezca, que ame, que esté delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Recuerde que ese proceso de formación es para la gloria del Señor. Apláudele al Señor en esta mañana. Pero la cosa no termina allí. ¿Ya quedó claro cuál fue el juicio y la misericordia de Dios? Díganme, ¿cuál fue el juicio? ¿Cuál fue el juicio de Dios? Juicio, no entrarán a la tierra prometida, porque yo los saqué de Egipto diciéndoles, vamos a irnos a la tierra que será suya. Pero vino el juicio. ¿Cuál fue el juicio? No entrarán. ¿Y cuál fue la misericordia de Dios? ¿Cuál fue la misericordia? Los de allá atrás. ¿Cuál fue la misericordia? Los de allá de Aristegui para allá atrás. ¿Cuál fue la misericordia? ¿Cuál fue la misericordia de Dios? ¿Cuál fue acá adelante? Díganme, ¿cuál fue la misericordia de Dios? Que sus hijos sí entrarán a la tierra. Esa es la misericordia. Bueno, Señor, está bien. Nosotros pagamos por lo que hicimos, pero la misericordia se extiende hacia nuestros hijos. La misericordia se extiende hacia mis generaciones. Qué bonito es cuando nosotros podemos entender que Dios extiende su amor hacia mis hijos, hacia mis generaciones. Miren, pero hay algo que no hemos terminado. ¿Se acuerdan cuántos espías había? ¿Cuántos espías habían? 12. Espérenme un segundito. 12 espías. Y miren lo que pasó. Pregunta. ¿Qué creen que le pasó a esos espías? ¿Qué les pasó a eso? ¿Qué les pasó a esos espías? ¿Están conmigo aquí en la historia? Sí, están conmigo. ¿Qué les pasaría a esos espías? No a los 12, a 10. ¿Qué creen? Por acá, ¿qué dicen ustedes que les pasó? Por acá. Murieron, dice por acá. Por acá, ¿qué dicen? ¿Qué les pasó a los 10 espías? Ni idea, pastora, no tengo ni idea qué pudo haberle pasado a esos 10 espías. ¿Quieren saber qué les pasó a esos 10 espías? Vamos a verlo. Sigue, por favor, hijo. Números 14:36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, léalo conmigo, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, nuevamente el Señor, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, ¿qué dice? Quedaron con vida de entre de aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Oiga, de los 10. Es que el problema no fue que ellos dijeron que la tierra estaba mala. El problema fue que dudaron de la palabra del Señor y contaminaron ¿a quién? A todo el pueblo a través de la murmuración. Y les dije, el pecado de murmuración es terrible delante de la presencia del Señor. El Señor no aguanta el pecado de murmuración. Y delante de todo el pueblo, para que todo el mundo viera lo que les iba a ocurrir si seguían hablando y murmurando del Señor, los 10 que fueron a reconocer la tierra y que dañaron al pueblo y que murmuraron contra Dios y que contaminaron, murieron ¿de qué? De plaga. Y todo el mundo se dio cuenta que los 10, ¿qué? Habían muerto. Cuidado, amada iglesia, con el pecado de murmuración. De pronto usted ahora no va a caer muerto como un pollito, ¡pa! Pero van a haber consecuencias en tu vida. Consecuencias en tu vida personal,
consecuencias en tu vida familiar, consecuencias en tu vida económica, consecuencias en todos los estamentos de tu vida. Y por eso es que nunca progresas, por eso es que nunca te levantas, por eso es que vives arruinado, por eso es que no colocas un negocio y negocio que levanta, negocio que se cae, por eso es que tus hijos no levantan cabeza, por eso es que tus hijos están muertos en el alcohol, están en la droga, por eso tu esposo no camina delante del Señor, por eso no miras a ver qué es lo que pasa. Porque el pecado de murmuración es cosa terrible sobre la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con el pecado de murmuración. Si usted escucha a alguien que está hablando, oiga, hermano, a uno le da un miedo cuando escucha que hay gente murmurando porque no saben en el lío que se han metido. Porque Dios no perdona. ¿Qué no perdona qué? El pecado de la murmuración. Trae sanidad. El tercer punto, ¿cuál era? Traía sanidad al pueblo, porque cuando lo llevó al desierto no fue para castigarlo, ¿era para qué? Para formarlo, para sanarlo, para quitar esas cosas que estaban dentro del pueblo y poder sanar. Y esa nueva generación que estaba viniendo, que eran los niños pequeños, eran los que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos me entendieron en esta mañana?